Hola, ¿qué tal amigos? Les saludo desde este espacio, La Forma es Fondo. Ahora con esta nota acerca de las calificadoras, que más que hablar de un tema económico, pareciera que están hablando más acerca de un tema político. Justo ahora que el gobierno de López Obrador está avanzando, justo ahora que el nivel de popularidad de López Obrador es enorme, salen estas notas que dicen o que califican que Pemex y CFE pues tienen nota negativa, como vemos aquí, esta nota publicada por Proceso. Standard & Poor's cambia ahora su perspectiva para Pemex de estable a negativa. Y vemos aquí que pues estas calificadoras creo que no saben calificar. ¿En qué sentido? Veamos primero a qué se dedica una calificadora para que nos quede más claro y entonces podamos entenderlo. Calificación crediticia rating. La calificación crediticia es una puntuación que otorgan las agencias de rating a los créditos o deudas de diferentes empresas, gobiernos o personas según su calidad crediticia, que mide la probabilidad de que estos créditos sean impagados. A ver, en términos coloquiales, las calificadoras valoran si un gobierno, persona o empresa tiene la capacidad de adquirir más deuda y a la vez si tiene la capacidad de pagarla. En términos coloquiales, lo que sucede con las personas es si tú vas a pedir un crédito, primero ven tu historial crediticio, van al buró de crédito y en razón a estas medidas se decide si eres una persona que puede pagar o no el dinero que vas a pedir. En términos de las calificadoras es lo que hacen. Dicen si una empresa, gobierno o persona van a poder tener más deuda y también si van a poder pagar esa deuda. Eso es lo que está sucediendo hoy. Con esta nota vemos aquí, la agencia calificadora Standard & Poor's revisó la perspectiva de calificación de petróleos mexicanos de estable a negativa. También aquí hay otra palabra que hay que rescatar, perspectiva. Es solo percepción, es decir lo que puede suceder. Ahora, ¿qué quiero mostrarte aquí? Como te digo, ¿en qué se basa esta calificación? Dice aquí, la calificación de créditos se hace en base al historial crediticio de una persona física o jurídica. Se hace en base a un historial crediticio. Es decir, en el caso de Pemex y CFE, en dado caso, en último de los casos, si se está dando una calificación negativa, es por un historial crediticio, algo que este gobierno no podría cargar en estos últimos 3 meses. 100 días de gobierno no podrías decir que es quien ha llevado a Pemex y a CFE que tenga mala calificación, porque este historial crediticio viene de atrás, viene de más tiempo. Entonces, esto se habla más como en un sentido político, pretenden hacer ruido, pretenden desprestigiar a nivel económico a López Obrador. Y vemos cómo ahí también tiene su sentido político. Aquí el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, sale con este tuit y veamos cómo lo dice. Alarmante que Standard & Poor's SP Global reduzca la calificación crediticia de Pemex a negativa. Malas decisiones e improvisación económica del gobierno provocan incertidumbre y pérdidas. Acción Nacional propone un rescate integral de Pemex y decisiones respaldadas por expertos. Vemos entonces aquí que tiene un tinte político, pretende decir que las decisiones que se están tomando con respecto a Pemex, a CFE, son erróneas. Pero veamos cómo el presidente defendió esto y lo dijo de la siguiente manera. Lo único que puedo reprochar de manera fraterna, respetuosa, a las calificadoras es que durante todo este tiempo que imperó la corrupción en Pemex y en la CFE, permanecieron callados,
Así dijo López Obrador sobre la calificación de S&P Global. Veamos cómo lo dijo en su conferencia mañanera. También una última cosa, la calificadora Standard & Poor's baja ayer la perspectiva de las empresas CFE, Pemex. Usted ha criticado duramente a estas calificadoras, pero ¿le preocupa esta nota que le dan ahora? Gracias. Bueno, sobre esto último, yo me preocupo y me ocupo sobre todo. Lo que considero acerca de esta calificación es que se está castigando al país por la política neoliberal que se aplicó en los últimos 36 años, que fue un rotundo fracaso, sobre todo en los últimos años. Y para ser más preciso, el año pasado, que no teníamos nosotros nada que ver con el gobierno, pero nos toca pagar los platos rotos, para que esto también quede claro. Fue una política económica ineficiente, caracterizada por el saqueo, por la corrupción. Neoliberalismo es sinónimo, en el caso de México, de corrupción, de robo. Y tanto Pemex como la Comisión Federal de Electricidad fueron las empresas más saqueadas, no solo de México, diría del mundo, en el periodo neoliberal. Lo único que puedo reprochar de manera fraterna, respetuosa, a las calificadoras es que durante todo ese tiempo de que imperó la corrupción en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad, permanecieron callados. Calificaban con 10, con excelencia. ¿Cómo es que decíamos antes en las calificaciones en la universidad? Que era MB, B, S y NA. Entonces, todo era MB en esos tiempos. Pero bueno, respetamos sus decisiones y les podemos decir con absoluta seguridad de que vamos a rescatar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Y basamos nuestro optimismo en un elemento, como dicen los tecnócratas, en una variable importantísima que no se tomaba en cuenta y sigue sin tomarse en cuenta. No va a haber corrupción, no se tolera la corrupción en Pemex, ni en la Comisión Federal de Electricidad, ni en el gobierno. Y eso hace la diferencia. Como vemos, el presidente está dejando claro que cuando había corrupción, que cuando había el robo, el huachicoleo, no tenía mala calificación. Y te muestro aquí esta nota, que pues estas calificadoras no son tan derechas, no son tan honestas como se dice. Vemos aquí esta nota publicada por Expansión y que data del 5 de febrero de 2013, que dice lo siguiente: Estados Unidos demanda a SIP por un fraude de 3.700 millones
por sus calificaciones previas a la crisis. Esto hablando de la crisis de Estados Unidos. Dice, el gobierno de Estados Unidos ha demandado a Standard & Poor's y su matriz McGraw-Hill por las calificaciones dadas a los bonos hipotecarios antes del estallido de la crisis. Acusa a la agencia de un fraude valorado en más de 5,000 millones de dólares. El fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, ha confirmado la demanda en una rueda de prensa este martes. El funcionario ha acusado a la agencia de calificación crediticia de inflar deliberadamente las calificaciones de crédito para las obligaciones de deuda colateralizada. Vemos que no sabe calificar porque ¿cómo es posible que cuando había esto que te voy a mostrar, el robo de combustible en México que representaba 66,000 millones de pesos anuales, no tenía una calificación negativa? Eso estamos hablando de la pérdida de dinero por el robo de combustible, más la pérdida de dinero por la corrupción. Y sin embargo, esta calificadora o estas calificadoras no daban perspectiva negativa. ¿Cómo es posible que digan que es probable que en una empresa donde hay robo, es probable también que aumente su capacidad crediticia? Entonces, la lógica sería su calificación. Entre más corrupción, entre más robo, más capacidad crediticia. Creo que es ilógico ese análisis. Están entonces metiéndose en el terreno de lo político, pretendiendo dar una mala imagen al presidente López Obrador, porque él se los dijo de frente. ¿Cómo permanecieron callados cuando había corrupción, cuando había robo de combustible? Ahí sí la calificación era buena y ahora es mala. Es ilógico. Esto se queda a la opinión pública, cada uno formará una idea de lo que está pasando, pero todo parece indicar que esto tiene más fin político que una mera calificación de tipo económico. Bueno amigos, muchas gracias. No olviden suscribirse al canal, regalarme un like, compartir esta información para que más personas se enteren. Muchas gracias. Adiós.